Arrendamiento, uso o goce temporal de bienes inmuebles. El Código Civil Federal, en el artículo 2398, nos dice que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El título cuarto de las personas físicas, en las disposiciones generales, en la ley del impuesto sobre la renta, en el capítulo 3, nos habla de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. El artículo 114 nos dice que se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. En la fracción 1 nos dice que es el arrendamiento o subarrendamiento y la fracción 2 nos dice que son los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. También nos dice que para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. Este régimen se divide en dos deducciones, que son las deducciones autorizadas y la deducción opcional del 35%, también llamada deducción ciega. Algunas de las deducciones autorizadas que tenemos son las siguientes. En la fracción 1 tenemos el impuesto predial, las contribuciones locales de mejoras, el impuesto local de arrendamiento. En la fracción 2 tenemos el gasto de mantenimiento que no incluye adiciones o mejoras y el consumo de agua. En la fracción 3 tenemos los intereses reales por compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles con CFDI. En la fracción 4 tenemos los salarios, comisiones y honorarios y nos dice que estos solo son hasta el 10% del total de los ingresos. También tenemos los impuestos, las cuotas o contribuciones, las primas de seguro y en la fracción 6 las inversiones en construcciones incluyendo adiciones y mejoras. La deducción opcional del 35% entra en sustitución de las deducciones. Para este caso podrán deducir además el monto de las erogaciones por concepto del impuesto predial. Cuando tenemos una restricción de deducciones, cuando el contribuyente habite en el inmueble que renta o otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no podrá deducir parte de los gastos, el impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas. El subarrendamiento lo podemos encontrar en el artículo 115, principalmente en el párrafo 10, y nos dice que el subarrendador no podrá deducir la parte proporcional del importe de las rentas pagadas que correspondan a la unidad que ocupe o que otorgue gratuitamente. Esta parte proporcional estará considerando el número de metros cuadrados de construcción en relación con el total de metros cuadrados de construcción del inmueble. Cuando no se hubiese otorgado por todo el ejercicio, las deducciones de las fracciones 1 a la 5 se aplicarán cuando corresponda al periodo por el cual se otorgó el uso o goce temporal del bien inmueble o a los 3 meses inmediatos anteriores al que se otorgue dicho uso o goce. El artículo 116 de la ley del ISR nos habla sobre los pagos provisionales. El contribuyente que obtenga ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles deberá presentar de forma mensual o trimestral según sea el caso, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago. Dicho pago provisional se determinará aplicando la tarifa del anexo 8 correspondiente a la diferencia que resulte de disminuir de los ingresos del mes las deducciones del mismo periodo correspondientes al artículo 115 de la misma ley. Los contribuyentes que obtengan ingresos por dicha actividad y no excedan los 10 salarios mínimos generales elevados al mes podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral. En el caso de subarrendamiento, solo será considerada la deducción por el importe de la renta pagada por el subarrendador al arrendador.
Los ingresos obtenidos por arrendamiento que además provengan de personas morales, estas últimas deberán retener como pago provisional el 10% sobre el total del ingreso obtenido, sin efectuar deducción alguna y teniendo la obligación también de presentar un comprobante fiscal en el que se muestre el impuesto retenido. Dicha retención podrá ser acreditable en el pago provisional correspondiente. Las personas morales que están obligadas a efectuar la retención podrán optar por no otorgar el comprobante fiscal siempre y cuando el contribuyente les otorgue un comprobante fiscal con los requisitos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal y además que señale expresamente el monto del impuesto retenido. El artículo 117 nos habla de las operaciones de fideicomiso y nos dice que son por las que se otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables, que son los cuales el fideicomitente no tenga el derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble. Los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir el bien inmueble. También tenemos la institución fiduciaria, que ésta efectuará pagos provisionales por cuenta de aquel a quien corresponda el rendimiento durante los meses del siguiente año, mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. En este caso, en los meses de mayo, septiembre y enero. El pago provisional será el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre anterior, sin deducción alguna. También nos dice que proporcionará a más tardar el 31 de enero de cada año el comprobante fiscal de dichos rendimientos, de los pagos provisionales efectuados y de las deducciones correspondientes al año de calendario anterior. El artículo 118 nos habla de las obligaciones de los sujetos. La primera fracción nos habla que tiene que solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. La segunda, de llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. La tercera, de expedir comprobantes fiscales por la contraprestaciones recibidas. La fracción cuarta nos habla de presentar declaraciones provisionales y anual en términos de esta ley. Y por último, la fracción quinta es informar a las autoridades fiscales. También nos habla de los ingresos percibidos de operaciones de fideicomiso y nos dice que será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y efectúe los pagos provisionales. Las personas que correspondan los rendimientos deben solicitar a la institución fiduciaria el comprobante a que se refiere el último párrafo del artículo anterior. A continuación, veremos un ejercicio práctico para entender un poco mejor el tema. En el siguiente ejemplo se pueden apreciar los ingresos y deducciones que obtiene una persona física por concepto del régimen de arrendamiento. En este caso los ingresos son por casa habitación amueblada, no amueblada e ingresos por arrendamiento a personas morales por concepto de locales, obteniendo un total de ingresos en el mes de enero por 160,000 pesos. De acuerdo con el artículo 116, párrafo 5 de la ley del ISR, se deberá retener por parte de la persona moral el 10% por concepto de pago provisional sobre el monto total del ingreso. En este caso lo obtendríamos multiplicando los 50,000 pesos por arrendamiento de locales por el 10% y nos daría un ISR retenido de personas morales por 5,000 pesos. Después, el artículo 20, fracción 2 de la ley del IVA establece que los ingresos por arrendamiento de casa habitación amueblada serán gravados a tasa 16. De esta manera multiplicaríamos los 100,000 pesos de ingresos por casa habitación amueblada por el 16% del impuesto, obteniendo un IVA por casa habitación amueblada de 16,000 pesos. Por último, el artículo 1A, fracción 2 de la ley del IVA, menciona que las personas morales que reciban
o usen o gocen temporalmente un bien inmueble, deberán efectuar una retención de IVA por las 2/3 partes del impuesto total. De esta manera calcularíamos el IVA sobre los 50,000 pesos de personas morales y a su vez le retendríamos las 2/3 partes. Por último, tendríamos que calcular el IVA sobre los ingresos que lo causan, esto por cuestiones de los pagos definitivos de IVA, que serán de acuerdo a los ingresos que se obtengan. Lo anteriormente mencionado es aplicable para todos los meses del ejercicio. Pasando a deducciones que se encuentran en el artículo 115 de la ley del ISR, podemos apreciar que se encuentran las siguientes. De acuerdo con la fracción 4 del artículo 115, tenemos el pago por concepto de sueldos y salarios y las cuotas patronales. De acuerdo con la fracción 1, obtenemos el pago por predial. Fracción 3, los intereses reales pagados. Fracción 2, el consumo de agua siempre y cuando este último sea pagado por el arrendador. Fracción 5, los seguros. Y fracción 2, los gastos de mantenimiento que sean utilizados para todos los bienes inmuebles que afectan a este giro. Por último, se presentan deducciones como papelería, publicidad o luz y teléfono por concepto de pagos definitivos para el IVA. Procediendo al pago provisional, este se determinará restando del total de los ingresos en el mes el total de las deducciones, lo que se expresa en el artículo 116. Le será aplicable la tarifa del anexo 8 correspondiente. Una vez obtenido el ISR del periodo, se le restará la retención que realizó la persona moral y así se obtendrá el ISR a pagar del mes. Por otra parte, en caso de querer aplicar la opción de deducción ciega, esta se determinará de la siguiente manera. El monto de los ingresos totales se multiplicará por el 35% por concepto de deducción ciega, lo que a su vez tendrá que disminuir estos ingresos totales e incluso tendrá la opción de deducir los pagos por concepto de predial. Se le aplicará la tarifa del anexo 8 correspondiente y una vez obtenido el ISR del periodo, se le tendrá que restar la retención que la persona moral realizó, obteniendo así el ISR a pagar del mes. Es importante mencionar que si se decide aplicar cualquiera de estas dos opciones, no podrá ser cambiada durante todo el ejercicio. El artículo 118 de la ley del ISR menciona que una de las obligaciones de los contribuyentes de este régimen será presentar pagos provisionales y declaración anual. Esta última se realizará de la siguiente manera. Se acumularán todos los ingresos en el ejercicio y se le restará el monto total de deducciones obtenido. El resultado será conocido como base gravable y se le tendrá que aplicar la tarifa anual del artículo 152 de la ley del ISR. Una vez aplicada esta tarifa, al ISR determinado se le tendrá que restar el total de las retenciones de personas morales y de igual manera los pagos provisionales efectuados con anterioridad. En el caso de que se haya aplicado deducción ciega, el procedimiento será el siguiente. El total de ingresos acumulados en el ejercicio se le restará el total de deducción ciega y el total de predial calculado, obteniendo la base gravable. A su vez, se le aplicará la tarifa del artículo 152 y al ISR determinado se le tendrá que restar las retenciones que se le efectuó por parte de personas morales y de igual manera los pagos provisionales efectuados con anterioridad, obteniendo así el pago en la declaración anual o en su defecto un ISR a favor. Es importante mencionar que se tendrán que realizar los pagos definitivos de IVA conforme lo marca la ley. Esto será obtenido por concepto de ingresos y gastos. De esta manera es como se calcula los pagos provisionales por concepto de ISR y declaración anual en el régimen de arrendamiento. Espero que les haya servido y hasta la próxima.